Hola, ¿cómo están? Le damos la bienvenida a una nueva clase de política educativa. Bueno, estamos llegando al final del cuatrimestre, supongo que deben estar agotados como estamos en esta etapa, pero bueno, darles un poco de fuerza y el empujón de que queda poco. Bueno, hoy vamos a trabajar sobre un texto en el que acá elegí la tapa del libro, que es Roxana Peraza, es la compiladora de este libro. Ella es licenciada en Ciencias de Educación por la UBA, cursó los estudios de maestría en Ciencias Sociales en Flaxo, bueno, se desempeñó como subsecretaria de Educación y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahí ven que tiene un recorrido. Ella no es la única autora del texto que vamos a ver hoy. El texto que vamos a ver hoy es parte de este libro en el que ella es la compiladora, y el texto que vamos a ver hoy es de Peraza y de Suárez. Este texto tiene para mí algo muy interesante, que tiene que ver con que hubo un auge de preferencia de la sociedad por las escuelas privadas, que fueron captadoras de una matrícula, pero todo eso pareciera no estar tan estudiado en comparación, ¿no?, de lo que significó esta elección de gran parte de la sociedad, o esta migración de las escuelas de gestión estatal a las escuelas privadas. Y por eso el texto de Peraza, esta compilación de textos que ella reúne, es tan interesante porque nos ayuda a llenar un vacío, indagando en un tema que es central en el debate educativo contemporáneo, que es la preocupación del sentido público de la educación privada, con la inclusión de trabajos de autores referenciados en tradiciones diversas, lo que hace que no sea una opinión única, sino que pueda haber una diversidad de ideas y un panorama múltiple y muy enriquecedor, y que viene desde, o sea, recoge la polémica histórica entre laica y libre y va hasta la actualidad. Este debate entre gestión estatal y gestión privada, desde cuestiones asociadas a la importancia de los contenidos trascendentes en el acto educativo, hasta los problemas de regulación de de los subsidios de las escuelas privadas. En las primeras páginas, en la compilación de Peraza, muestra su intención de hacer visible posiciones difíciles, pero sin rehuir a la polémica, ¿no? En el primer capítulo, apuntes sobre la educación privada de Roxana Peraza y de Gerardo Suárez, va a realizar una reseña histórica del desarrollo de la educación privada en la Argentina, y va a someter a crítica enunciados o lugares súper comunes. Van a ver que las frases que vamos a ir viendo o las dijeron o las escucharon, es como ese juego, en relación a las escuelas de gestión privada, y bueno, y va a ir desarmando algunos de estos argumentos. Vamos a arrancar entonces. El texto va a comenzar diciendo que hay dos leyes, que es la ley 1420 y la 13.047, que son claves en este proceso de las escuelas privadas. La ley 1420 establece la educación obligatoria y la posibilidad de que las escuelas particulares brindaran educación. De hecho, en el artículo 70 de la ley 1420 menciona los deberes de directores y maestros de escuelas particulares, y también establece la obligación de someterse a las inspecciones escolares y dar el mínimo de enseñanza obligatoria en las escuelas particulares. A su vez, en el artículo 71 se reserva la competencia del Consejo Escolar a negar la autorización a las escuelas particulares y también establecer sanciones. Acá vemos un Estado regulador de las escuelas particulares o las escuelas privadas. En 1947 se sanciona el Estatuto del Docente Privado, que es la ley 13.047,
y allí se disponen las normas y funcionamiento general y la organización del sistema de educación privada, y también cuestiones vinculadas a los subsidios. Se establece también la conformación del Consejo Gremial de Enseñanza Privada, y se fija que los docentes privados de establecimientos que adscriben a la enseñanza oficial tendrán los mismos derechos laborales que las escuelas estatales, y también designa al Estado como responsable de hacerse cargo de compensar económicamente en caso que alguna de las escuelas de gestión privada no lo pudiera hacer. Esto es muy importante porque el Estado no solo se pone como regulador de la enseñanza, sino también como regulador de los derechos y las condiciones laborales de los docentes de gestión privada. Y acá Peraza y Suárez se preguntan, ¿quién gestiona la educación privada en nuestro país? Y acá hay que hablar de un proceso de normativización que se consolidó en la década del 70, y existen diversos decretos que abarcaron puntos importantes relacionados con el otorgamiento de certificación y de titulación. En los 70 se dio el debate histórico entre laica y libre, y eso terminó de habilitar la expansión del sector privado en todos los niveles educativos, y así se origina el subsistema de gestión que tiene orígenes, o sea, el subsistema de gestión privada que tiene orígenes compartidos con el sistema estatal. Desde ese momento hubo un crecimiento sostenido de la educación privada. Ahora, también hay que decir que hubo una ausencia de planeamiento estratégico estatal respecto a dónde estaban, el tipo de oferta, su función, o sea, hubo una expansión, pero esa expansión no estuvo planificada por el Estado. Pero desde la Ley Federal de Educación, la que vimos, la que sucedió en los 90, que la vimos en clases anteriores, se impuso otra forma de definir a la gestión, ponderado también como un logro del ámbito privado. El componente de lo público pasó a ser compartido por ambas gestiones. Por eso nosotros muchas veces decimos que las escuelas son todas públicas, y lo que cambia es la gestión, si es una gestión estatal o una gestión privada. Eso se consigue, se logra, se consolida con la Ley Federal de Educación, y eso es una gran conquista del ámbito privado, porque el componente público pasó a ser compartido por ambas gestiones. Desde el gobierno de Néstor Kirchner se tomó la decisión de reorientar y completar los marcos normativos. En el año 2005, como también lo vimos en clases anteriores, se generó un conjunto de dispositivos para propiciar consultas y consensos para elaborar una nueva ley de educación nacional. Y esta idea de generar consensos y consultas tuvo la intención clara de diferenciarse de las reformas neoliberales. Y con la Ley de Educación Nacional se incorpora una tercera categoría que decíamos, la ley en los 90 se habla de educación pública, gestión estatal, gestión privada, y con la reforma, con la nueva Ley de Educación Nacional, se incorpora la de gestión social, porque había escuelas que no, cooperativas, otro tipo de escuelas, otro tipo de experiencias, que no se identificaban con una educación estatal, pero menos por ahí con una privada. Y ahí surge esta nueva categoría que tiene que ver con la gestión social. Esta parte es lo que decíamos hoy, esto para ir debatiendo, esto si estuviésemos en la presencialidad, estaría buenísimo para debatir en cuanto también cada uno de nosotros se encuentra en esos componentes, porque lo pensó, porque lo dijo, porque capaz algo puede ser, pero bueno, estamos en esta virtualidad, estoy grabando la clase sola desde mi casa, así que puedo imaginarme algunos debates, algunos de sus comentarios, que a veces uno puede decir el comentario por haber sido docente, por haber sido alumno, por haber sido padre, o por qué nuestros padres eligieron determinadas escuelas para nosotros,
y nosotros como adultos, en caso de que tengamos hijos, hijas, por qué elegimos determinadas escuelas para los niños y niñas. Bueno, acá habla de los componentes que están presentes en el discurso de la educación pública de gestión privada en nuestro país. El primer componente es, las escuelas de gestión privada ofrecen mejor calidad educativa, ¿no? Como primer tópico que está como primer componente, como primer verdad que mucha gente dice. Y acá primero tenemos que empezar a discutir el concepto de calidad, que es un concepto súper polisémico, súper discutido, pero en ese concepto cuando se indaga un poco que mucha gente sostiene cuando dice esto, también juega la idea de la cantidad de días de clase en relación a los paros o lo que fuera, también el tamaño de las escuelas y esta idea de que en grupos reducidos se aprende mejor, entonces por ahí escuelas públicas con mucha gente y entonces una escuela privada que tiene menos gente, entonces si son menos chicos es más personalizada la atención. También se juega lo del que son las jornadas extendidas, que eso empieza a dar respuesta a las jornadas laborales que tenemos los adultos en este tiempo, entonces bueno, ya va a una escuela y se queda a comer, entonces yo cuando salgo lo puedo buscar y me soluciona. También la idea de que dentro de la escuela ya hagan todo, ¿no? Los deportes, talleres, extraescolares o ese tipo de cosas. También en esto de las escuelas públicas como mejor calidad, empiezan a jugar también los docentes, ¿no? Estos docentes que a veces algunas escuelas privadas toman docentes recién recibidos porque pagan menos antigüedad, y bueno, y ahí empieza a jugarse también, ¿no? Todo lo que entra en el concepto de calidad. El segundo componente dice, bueno, en las escuelas privadas los padres y los alumnos son escuchados y se tienen en cuenta sus necesidades. Ahí lo primero que hay que aclarar, digamos, es que la escucha a la comunidad educativa debería ser algo que esté en cuenta en todo el sistema educativo, ya sea de gestión estatal, privada o gestión social, ¿no? Pero este tópico hace referencia a este componente, hace mención a una demanda exacerbada, ¿no? Frente al ideario institucional. Esta idea de pago la cuenta y exijo. Antes, cuando por ahí la mayoría de la gente iba a escuelas de gestión estatal, estaba esta idea de, bueno, si vos tenés que pagar es porque te va a hacer todo más fácil, entonces vos pagás, y los exámenes son más fáciles, te hacen pasar, bueno. Eso se fue transformando y hoy es, bueno, yo te pago la escuela, yo exijo. Y a veces esa exigencia de los padres hacia la institución va a veces hasta en contra con el propio ideario institucional, y ahí una de las preguntas es cómo reacciona la escuela o cómo reaccionan las escuelas ante esa demanda, y obviamente no todas las escuelas reaccionan de la misma manera, ni todos tienen, hay escuelas que pueden pararse desde otro lugar o no, bueno, es una cuestión un poco a debatir, pero esta idea de son escuchados porque pagan y exijo una escucha exacerbada, que muchas veces puede ir en contra del ideario institucional que tenga esa escuela, ¿no? Después, la pertenencia corporativa del sector fortalece su posición frente al Estado. ¿Y esto qué tiene que ver? La organización como sector con intereses, digamos, las escuelas de gestión privada como una organización con intereses y necesidades comunes, contribuye a consolidar la educación pública de gestión privada. Y fundamentalmente las escuelas públicas de gestión privada tienen 4 peticiones fundantes al Estado. Una, se imaginarán, subsidios o aportes de dinero. Un poco con la idea de decir, bueno, la gente con sus impuestos se supone que garantiza la educación. Bueno, como la educación, vos pagás la escuela, estarías como pagando doble este servicio educativo, entonces los subsidios compensan o te abaratan la cuota a vos, por lo tanto compensan eso para que vos no pagues 2 veces. Polémico, pero ponele que es así, pero bueno, está clarísimo
que las escuelas de gestión privada, una de las principales peticiones que tiene al Estado es la petición de subsidios o aportes de dinero. Después tiene que ver con la libertad de enseñanza. Ahora, el otro punto tiene que ver con la libertad de enseñanza y después la escuela también intenta formar parte del sistema educativo y ser contemplado como un actor clave en la discusión de planes de estudios, diseños curriculares o lo que fuera. Y después, la cuarta, digamos, petición principal de las escuelas privadas al Estado tiene que ver con la formación de cuadros, que el objetivo de las escuelas de gestión privada es contar con formación de cuadros propios para contar con funcionarios propios, con inspectores propios, ¿no? Estas 4 demandas históricas que exige el sector privado. Y esto que hablamos, ¿no?, de la libertad de enseñanza, que por sí misma es el pilar sobre el que se sostiene la educación pública de gestión privada y constituye el principal argumento para participar en la determinación de su política educativa. Esta idea de la libertad de enseñanza se transforma en un verdadero blindaje, ¿no?, dando argumentos a representantes del sector privado para el armado de cierta normativa que dé legitimidad al subsistema privado, pero a su vez que permita legitimar las prácticas educativas. Este es el texto, es un texto súper interesante, a mí me encantó, le dejé la tapa del libro, para quizás ahora no, porque sé que están como súper colapsados, pero bueno, piensen en enero, playa y pudiendo leer el texto. Ahora vamos a pasar a otro texto, que además de Miriam Feldfer ser una de las autoras, es Adriana Puigros la otra. Elegí poner la cara de esta autora y no la de Adriana Puigros, porque supuse que Adriana Puigros es más conocida por todos ustedes. En caso de que no, que sea la primera vez que escuchan Adriana Puigros, bueno, se puede googlear, pero acá dejo uno de los rostros de la autora que vamos a trabajar ahora, que es la privatización educativa en Argentina. Y este texto es un texto muy actual, se escribe durante la gestión del gobierno de Macri, y habla de la presencia del sector privado en la definición y implementación de la política educativa, las fundaciones, las empresas, en las ONG que están metidas en la educación argentina. Y las autoras van a decir, mira, la presencia de empresas, de fundaciones, de organizaciones no gubernamentales, que son las ONG, en el campo de la educación no es un fenómeno nuevo. Sin embargo, durante el macrismo, lo que asistimos fue una profunda transformación de este vínculo entre el sector privado y el Estado, que va más allá de lo que siempre pasó, digamos, que es la captura del Estado por parte de esas empresas, de tratar de colocar algún gerente o director de las empresas y fundaciones para el diseño de políticas públicas y la gestión de las políticas públicas. A partir de la llegada de Cambiemos, lo que se puede advertir es un fuerte proceso de desestructuración y redefinición de la educación pública y de su apertura al capital privado, trazando una línea de continuidad, pero sobre todo intensificando esa línea en relación a la propia experiencia de terciarización de funciones del Estado que se había acumulado Mauricio Macri cuando era jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El texto hace un recorrido por actores privados en el espacio público, la presencia de funcionarios del sector privado, del mundo de los negocios, de las ONG, constituye un rasgo distintivo dentro del gobierno de Cambiemos, mientras que en la gestión anterior, ¿no?, en el gobierno kirchnerista, la mayoría de los funcionarios provenía del sector educativo. En cambio, los que fueron funcionarios del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, pues se llamaba Educación y Deportes, ahora Deportes pasó al Ministerio de Turismo,
en ese momento era el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, que asumen en el 2015, en su mayoría provenían del sector privado. Muchos de ellos ni siquiera tenían una formación en el campo educativo, como es el caso del ministro, que fue ministro durante el 2015 y el 2017, Esteban Burlich, que bueno, es un licenciado en sistemas de una universidad privada, que es máster en administración de empresas en una universidad de Estados Unidos, y a su vez que su única experiencia educativa había sido adquirida por su paso por el Ministerio de Educación durante la gestión de Macri, o sea que ese era su recorrido educativo. Esta integración de los intereses del mercado y de las políticas públicas generalmente van de la mano de promoción de negocios, de empresas privadas, de fundaciones, que en el pasado esto estaba reservado únicamente a la gestión estatal, pero se empiezan a meter estas empresas, empiezan a participar en la gestión de las políticas públicas en reemplazo del Estado, pero además intervienen en el diseño de política pública, lo que sí es como algo novedoso del macrismo, y por supuesto van a decir las autoras, deviene en una creciente mercantilización de la educación que se transforma una vez más en un ámbito para los negocios privados. Después es muy interesante lo que dice, una de las cuestiones que dice el texto, que durante la década de los 90 se produjo un fortalecimiento de las ONG, ¿no? Que se produjo conjuntamente con el desplazamiento característico del rol del Estado burocrático hacia un paradigma gerencial, de la mano de la introducción de los principios de la nueva gestión pública, del pasaje de políticas sociales, de corte más universal a un corte más focalizado. Eso lo habíamos visto y lo vimos en clases anteriores. Pero los nuevos acuerdos que el gobierno de Cambiemos hizo con ONGs y con fundaciones son elocuentes respecto de la forma particular que el propio gobierno concibe los fenómenos educativos y los procesos de formación de docentes, y también los valores que se busca introducir dentro del sistema educativo y el rol que se le asigna a las entidades privadas en el despliegue de esa política. Y después algo muy característico, digamos, para tomar dimensión, ¿no?, de lo que fue el macrismo en relación a la política educativa, tuvo que ser que siempre las universidades nacionales fueron las consultoras privilegiadas del Estado. Pero un decreto, que es el número 336 del año 2016, de febrero del 2016, o sea, arrancando el gobierno macrista, estableció que todos los convenios celebrados entre los organismos de la administración nacional y las universidades se daban por finalizados. Quedaban todos sin efecto a partir del 1 de abril de 2016. Es decir, que es súper elocuente que haya pasado eso, porque las universidades siempre fueron este organismo y siempre cumplieron esa función, y a partir de abril del 2016 la dejan de cumplir. Y bueno, las fundaciones y las ONG sostenidas por empresarios se están transformando en interlocutores privilegiados con el gobierno macrista, ¿no? En Argentina, estas organizaciones y fundaciones nuclean a emprendedores exitosos, grandes empresas, servicios, bancos, referentes del tema educativo, comunicadores, periodistas. En muchos casos, las personas se van repitiendo entre los directorios y consejos asesores de las empresas o de las ONGs, y conforman una red política en creciente expansión. Mediante las acciones se promueven, buscan orientar la educación hacia las reglas del mercado, tomando obviamente como referencia las pruebas estandarizadas tipo PISA, y en general estas instituciones comparten un enfoque sectorial hacia la educación, en sintonía obviamente con el Banco Mundial, y es por ello que consideran que es posible reducir la pobreza solo con educación, con independencia de cualquiera de las otras condiciones materiales de existencia. El texto, que
yo no lo hice acá porque es algo que ustedes pueden leer, nombra distintas ONGs y fundaciones, y bueno, cuenta un poquito su historia, su ideología, sus valores. Para terminar, les dejo una frase bueno, que resume con elocuencia la orientación política de la política educativa, ¿no?, que tuvo el gobierno macrista. En ese momento esta frase es de Esteban Bullrich, que ante un auditorio de empresarios en una conferencia de la industrial, organizada por la Unión Industrial Argentina, por la UIA, dice: no les hablo como ministro de Educación, sino como gerente de recursos humanos. Bueno, dejo las conclusiones para que después podamos compartirla en el foro cuando pongamos la actividad. Sé que son tiempos difíciles, que están cansados. Bueno, estamos acá ante cualquier consulta y bueno, a poner un esfuerzo más. Les deseo una buena semana de clase. Nos estamos viendo.